Estamos de regreso. El 10º informe de deuda morosa a septiembre de 2015, elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, reveló en el periodo julio-septiembre un total de 236.650 personas que se incorporaron a la lista de morosos. Vamos a conocer los detalles también de este estudio. Nos acompaña el vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Mario Valenzuela. Un gusto recibirlo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Macarena. ¿Cuáles son las principales conclusiones que entrega ya este 10º informe? Bueno, una de ellas de que se está incrementando la cantidad total de morosos en un 18% en septiembre del año 2015 respecto a un año atrás y en un 6,7% respecto a la cifra que entregamos en junio de este año. Eso significa que existe en el último trimestre una suerte de aceleración en la tasa de crecimiento en la cantidad total de morosos que hay en el país. Nosotros calculamos que es alrededor de 1 de cada 3 personas que tiene algún tipo de compromiso con un tercero, sea el sistema financiero formal o el sistema financiero de carácter informal. Antes, esta debió haber sido mi pregunta original, pero ¿cómo definimos al moroso? Al que olvidó pagar una de sus obligaciones en una cuota, o es sistemático en el tiempo. ¿Cuándo ya uno empieza a ser moroso? El estudio considera desde el momento que deja de pagar una cuota en adelante, cae en la categoría de moroso. Pero aquellas personas que solamente tienen una cuota impaga, lo consideramos como de alta probabilidad de cumplimiento, claro, o de pago. Y aquellas personas que tienen 10 cuotas o más, los consideramos de que son de muy baja probabilidad de cumplimiento. Y en ese sentido, el primer grupo de alta probabilidad de cumplimiento hay alrededor de un 40% del total. Es decir, del orden de 1,5 millones de personas de los 3,8 millones de personas que tienen algún problema de morosidad. Por lo tanto, el problema realmente se concentra en 2,4 millones de personas aproximadamente, 2,3, 2,4. Y en el grupo duro, es decir, aquellas personas que tienen 10 cuotas impagas o más, que es de baja probabilidad de cumplimiento de pago, tenemos alrededor de un 15% del total de morosos. Estamos hablando del orden de 570.000 personas. Ya. Hecho ese alcance, ahora sí avanzamos en lo que tú ya señalabas, y este crecimiento que ha tenido en la cantidad de morosos. ¿Cómo se lo explican? Bueno, básicamente por la situación económica del país. Todos sabemos que hoy en día tenemos una desaceleración importante de la actividad económica. Prácticamente tenemos los dos últimos trimestres, por las cifras del IMASEC presentadas, ¿no es cierto? Tenemos prácticamente un estancamiento de la actividad económica en materia de crecimiento. Repito, crecimiento comparativo trimestre contra trimestre. Desde el punto de vista anual estamos creciendo a tasas del orden del 2% anual, lo que es bastante bajo, ¿no es cierto? Y a pesar de que las tasas de desempleo son bastante auspiciosas y normalmente van rezagadas en respecto de la evolución de la actividad económica y respecto de la evolución de los ciclos económicos, la composición, cuando uno entra a mirar con un poco más de detalle la composición, se da cuenta de que hay más trabajadores por cuenta propia o independientes dentro de los que están ocupados, y también vemos algunos sectores productivos que han comenzado a hacer algunos ajustes en las jornadas de trabajo, como el caso de comercio, que de paso uno de los sectores que está manteniendo las cifras de empleo o las tasas de desempleo bastante razonables. Sí, es que ahí iba a apuntar a mi siguiente pregunta, porque si bien sabemos cuánto se ha recortado la proyección de crecimiento, ¿cierto?, con tal vez un pequeño respiro en el IMASEC anterior, bueno, pero más allá de eso sabemos sistemáticamente cómo han ido avanzando las cifras económicas. El empleo pareciera ser la cifra que se ha mantenido, décimas más, décimas menos, pero que se ha mantenido estable. Por lo tanto, si la gente tiene su trabajo, ¿por qué deja de pagar? Por lo tanto, que hay una explicación que es clara, que es cómo leemos esta cifra desde el desempleo, es decir, cuántos trabajos son por cuenta propia, que ahora tal vez tengo menos ingresos en ese sentido, o cuánto me han reducido mi jornada, por lo tanto me han reducido mis ingresos, ¿no? Esa cifra es más alta de lo que uno pudiera leer simplemente con la cifra neta del desempleo. Efectivamente, hay varias explicaciones, es bastante larga, ¿no? Pero hay varias explicaciones, ¿no? Una de ellas, no olvidemos que la Universidad de Chile, que solamente mide tasas de empleo, desempleo, fuerza de trabajo en el Gran Santiago, da cuenta de que la cifra de desempleo se ha ido incrementando, ¿eh? Estamos hablando del orden del 7,1%. Y eso se descuelga un poco de las cifras que está entregando el Instituto Nacional de Estadística, que son cifras de carácter nacional y que han sufrido también un cambio de metodología en términos de la medición, qué es lo que se considera empleado y qué es lo que se considera desempleado.
Yo creo que hay un componente en la medición o el cambio metodológico que también está influyendo en estas cifras que vemos tan estables en materia de desempleo, pero que por el lado de la Universidad de Chile están dando cuenta de una situación un poco más estrecha, un poco más ajustada. En segundo lugar, todos sabemos que las cifras de desempleo normalmente van un poco rezagadas, como decía anteriormente, respecto a la actividad económica. En tercer lugar, tenemos que entrar a mirar la composición de las cifras de desempleo. No basta mirar solamente los números duros para darnos cuenta de qué es lo que está aconteciendo. Lo más probable es que estas cifras, en la medida que se mantenga la situación económica actual, se van a ir deteriorando. Y en esa medida también deberán irse deteriorando, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las personas puedan cumplir con sus compromisos. Por lo tanto, la proyección que hace usted es que si ya tenemos un aumento de la cantidad de morosos, esto va a seguir aumentando. Lo más probable es que esto va a seguir aumentando y tampoco hay que olvidar, Macarena, que posiblemente existen segmentos de la población que normalmente recurren a la figura del crédito para poder resolver sus compromisos, ¿no es cierto?, de gasto, muchas veces sobreendeudándose más allá de sus posibilidades, ¿no es cierto?, pensando que en algún momento en el futuro, con mucha incertidumbre, van a poder cumplir con esos compromisos. Eso muchas veces no se hace efectivo cuando la situación económica se comienza a estrechar. Y normalmente lo que vemos ahí son jóvenes, mujeres y adultos mayores que van cayendo progresivamente en mayores niveles de morosidad. Por lo tanto, el dato que entregan, que logran tener ustedes es también por género y etario. Jóvenes, mujeres, adultos mayores son aquellos que van aumentando la cifra de morosidad. ¿Son consecuentemente los que más se endeudan? En términos relativos, en términos de sus posibilidades o capacidades para poder cumplir con sus compromisos financieros en el futuro, probablemente sí. Son aquellos que en términos relativos, no absolutos, en términos relativos se tienden a endeudar más allá posiblemente de sus posibilidades. Bueno, vamos a salir un poquito del estudio, pero lo hemos hecho en otras oportunidades. La deuda en sí, si es que es controlada, no es una mala herramienta. El tema es cómo saber hasta dónde mi deuda va a estar bajo mi control. Bueno, efectivamente la figura del crédito es absolutamente necesaria en cualquier economía del mundo. Por lo tanto, es muy importante lo que están mencionando en términos de que hay que proteger mucho la institucionalidad del crédito. Y hay por momentos figuras que pueden tender a erosionar esta figura tan relevante como lo es la institucionalidad del crédito. Sabemos de que las personas y las empresas también, por qué no decirlo, a pesar de que estamos hablando de un estudio focalizado fundamentalmente en las personas, sabemos que normalmente existen los descalces de los flujos. Es decir, yo no obtengo mis niveles de ingreso cónsono con las necesidades de gasto que tengo. Por ejemplo, en la compra de una vivienda, en la compra de un automóvil, en la compra de cualquier bien durable que va a servir por muchos años, por muchos periodos, y que posiblemente yo ir amortizando a través del tiempo desde el punto de vista de los flujos de servicio que voy a disfrutar. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a pagar también a través del tiempo por esos flujos de servicio que voy a obtener. Es decir, la figura del crédito es absolutamente necesaria. El tema es cuando aquellas personas o empresas se tienden a endeudar o sobreendeudar por sobre sus posibilidades reales. Y el tema también es la evaluación del riesgo de crédito que hacen las instituciones que están entregando crédito. En este caso de este estudio, no solamente estamos hablando de bancos, instituciones financieras, casas comerciales, la industria retail, cooperativas, cajas de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también están incorporados los pequeños almacenes, las automotoras, el boliche en la esquina, están todo tipo de instituciones, incluyendo personas naturales que pueden entregar crédito a un tercero que éste no cumple y que por lo tanto yo puedo recurrir, ¿no es cierto?, a reflejarlos en los registros de Equifax. Claro, y ahí el estudio que ustedes hacen. ¿Cuándo va a ser el estudio número 11? Lo vamos a tener el corte de la foto al 30 de diciembre de este año. Por lo tanto, ahí vamos a tener un panorama también más claro de cómo se presentó este año y las proyecciones para el que viene. Así que ahí nos volvemos a encontrar, pues. Efectivamente, muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros avanzamos porque diputados de oposición presentaron una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen